Entonces vamos a continuar con, acuérdense que retrocedimos al 1 y vamos al 5 ahorita. Entonces ella, esta mujer que Jacob cogió, una mujer cananea, entonces ella concibió aún otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó Shela. Y ella estaba en Kesib cuando ella les dio a luz. Yahudá tomó esposa para él, su primogénito, y su nombre era Tamar. O sea, la esposa de su primer hijo se llamaba Tamar. Pero él, el primogénito de Yahudá, era maldito a los ojos. ¿Por qué era maldito? Porque era hijo de una mujer gentil, de una pecadora. Era maldito a los hijos de Yahweh, así que Yahweh lo mató, porque la madre tiene que haberlo criado con sus costumbres. Y era un maldito. Yahudá dijo a Onán, ve a dormir con la esposa. Mire las costumbres que había en ese tiempo, ordenado por Dios mismo. Yahudá dijo a Onán, ve a dormir con la esposa de tu hermano, hazle a ella el deber del hermano del esposo y preserva la línea de cera, de descendencia de tu hermano. O sea, la nuera tenía la obligación de acostarse con el siguiente hermano que tenía el esposo que había muerto para poder tener un hijo, para decir que ese hijo iba a decir que ese hijo era de él, porque así eran las ordenanzas en ese tiempo. Sin embargo, Onán sabía que la descendencia no contaría como de él, o sea, que todo hijo que tuviera contaría como hijo de él, no de Onán. Sin embargo, Onán sabía que la cera, la descendencia, no contaría como de él. Así que cuando él tenía relaciones con la esposa de su hermano, él vertía el semen en la tierra para así no dar cera a su hermano. Lo que él hacía era maldito ante los ojos de Yahweh, así que él lo mató también. ¿Se imagina cuántos malditos hay ahorita ante los ojos de Yahweh? Toditos los que se masturban y botan el semen. Así lo bota en agua, así lo bota en lo que sea. Lo tiene que botar. Imagínense cuánto maldito hay en este momento que está botando su semen por la masturbación. Por eso nosotros predicamos y predicamos, pero por ejemplo, en TikTok sí siguen las personas, hay por lo menos casi 200 personas que leen los estudios, pero en Instagram no pasan de 40, ni llegan a los 40, es 30, 31, a la gente no le interesa, porque creen como ha habido médicos, mujeres que han sido perversas y son pecadoras, les dicen a los chicos, no chicos, ¿para qué se van a estar aguantando? Eso les daña el cerebro. Mastúrbense tranquilamente porque es algo fisiológico. Y no saben que más bien en cada masturbación se le va un pedazo del cerebro en el semen. Créanme, eso lo dice el Señor. Lo que él hacía era maldito ante los ojos de Yahweh, así que él lo mató también. También, o sea, ya Jacob le mató él y le mató a Onán. Ya iban los dos primeros hijos muertos por el pecado de haberse casado con una cananea. Por eso, si usted es un verdadero hijo de Dios, por muy bella que sea una impía, no se case con esa impía, porque esa impía le va a poner los cachos, esa impía le va a pasar un hijo del amante, se lo va a hacer pasar como hijo suyo. Mire, de una impía que no teme a Dios, espere lo peor. Lo mismo le digo a las chicas, no se meta con impíos. Trate de enamorarse de chicos que están en la misma iglesia y que usted los vea que teman a Dios. Porque si se mete con un impío, prepárese para llorar sangre. Por cachos, por todo. Porque el impío, como no teme a Dios, hace horrores. Entonces, apaguemos el aire porque me estoy congelando.
Entonces Yahudá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shela crezca, porque Shela estaba chiquito, porque él pensó, yo no quiero que él muera tan bien como sus hermanos. O sea, en el fondo Jacob no se los quería dar porque creía que por estar con Tamar se morían, y no era por eso. Se morían era porque se casaban con mujeres impías. Así que Tamar fue y habitó en casa con su padre. Al tiempo, Shua, la esposa de Yahudá, murió. Después que Yahudá se había consolado, subió para estar con sus trasquiladores en Timán, él y su amigo Ira, el adulamita. Le fue dicho a Tamar, tu suegro ha subido a Timán para trasquilar sus ovejas. Así que ella se quitó la ropa de viuda, cubrió su rostro completamente con un velo y lo embelleció su rostro y se sentó a la entrada de Einajim, que está en el camino a Timán, porque ella vio que Shela había crecido, ya era un joven, y no se lo había dado a ella. Porque ella vio que Shela había crecido, pero ella aún no había sido dada a él como esposa, porque Jacob no quería. Cuando Yahudá la vio, él pensó que ella era una prostituta, porque Tamar era bella, ¿ya? Él pensó que ella era una prostituta, porque ella se había cubierto el rostro y él no la reconoció. No reconoció a su nuera, Judá no la reconoció a Tamar. Así que él fue a ella donde ella estaba sentada y dijo, sin darse cuenta que ella era su nuera, ven, déjame dormir contigo. Ella respondió, ¿qué pagarás por dormir conmigo? No es que la estaba tratando como una prostituta, entonces tenía que actuar como una prostituta. Él dijo, yo te enviaré un cabrito del rebaño de carneros. Ella dijo, ¿me darás algo como garantía que lo enviarás? O sea, déjame alguna prenda, alguna garantía. Él respondió, ¿qué te daré como garantía? Ella dijo, tu sello, que era algo súper importante, ¿no? Acuérdese que Yahudá y todos los hijos de Jacob realmente eran príncipes, pero ellos no se mostraban ante la tierra como príncipes, pero Dios a Israel le puso Israel, que significa príncipe hijo de Dios. Entonces los hijos de él también eran príncipes y tenían el sello, para ese sello que los reyes tenían en un anillo, cogían el anillo y le ponían en cera roja caliente y pegaban en la carta. Entonces la gente veía ese sello, ese sello es de fulanito de tal, reconocían el sello. Era como una firma. Él respondió, ¿qué te daré como garantía? Mírelo, bien bobote, le dio prácticamente su firma, ¿no? Él respondió, ¿qué te haré como garantía? Ella dijo, tu sello con su cordón y el cetro que llevas en la mano. Así que él se las dio a ella, entonces fue y durmió con ella y ella concibió de él. Ella se levantó y se fue, se quitó su velo y se puso su ropa de viuda. Yahudá envió el cabrito con su amigo el adulamita para recibir las cosas de garantía de la mujer, pero él no la encontró. Él le preguntó a la gente que estaba cerca de donde ella había estado, ¿dónde está la prostituta que estaba en el camino de Einajim? Pero ellos respondieron, no ha habido ninguna prostituta aquí. Así que él regresó a Yahudá y dijo, no la pude encontrar. También la gente allí dijo, no ha habido ninguna prostituta aquí. Yahudá dijo, está bien, deja que se quede con las cosas para que no seamos avergonzados públicamente. O sea, para que la gente no sepa que el señor Yahudá había estado con una prostituta, ¿no?
para que no seamos avergonzados públicamente. Yo envié el cabrito, pero tú no pudiste encontrarla. Después de 3 meses, le fue dicho a Yahudá: Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. O sea, mire la hipocresía de Judá. Por eso que se le murieron los hijos, porque no era nada bueno tampoco. Pero de ahí, de la tribu de Yahudá, descendió Yahshua carnalmente, ¿ya? Porque por muchas cosas malas que ella ha hecho, era el mejor de sus hermanos, el que mejor corazón tenía y el que más amaba a Dios. El versículo 24. Después de 3 meses, le fue dicho a Yahudá: Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una ramera. Además, ella está preñada como resultado de su prostitución. Yahudá dijo: sácala y que sea quemada viva. O sea, que el único que tenía derecho a andar con prostitutas era él, pero la nuera sí la quería quemar viva todavía, o sea, sádico. Cuando ella fue sacada, envió este mensaje a su suegro: estoy preñada por el hombre a quien pertenecen estas cosas. Determina, te imploro, de quién son el sello, el cordón y el cetro. Ahí lo fregó. Entonces Yahudá reconoció que le pertenecían a él, Él dijo: Tamar es justificada en vez de ser yo. O sea, realmente el que ha pecado soy yo y el que debería ser quemado vivo soy yo. Tamar es justificada en vez de ser yo, porque yo no la dejé ser la esposa de mi hijo Shela. Y él nunca más volvió a dormir con ella. O sea, porque realmente ella lo engañó. O sea, Israel no sabía que era su nuera. Él estaba completamente convencido que era una prostituta. Cuando ella tuvo los dolores de parto, fue evidente que iba a tener gemelos. Mientras estaban con los dolores de parto, uno de ellos sacó su mano y la partera tomó su mano y puso una cinta escarlata en ella, diciendo: este salió primero, el que sacó la mano. Pero entonces él retrocedió su mano y su hermano salió. Así que ella dijo: ¿cómo te las arreglaste? Le dijo al bebé, la partera: ¿cómo te las arreglaste para romper primero? O sea, porque primogénito, según la Biblia, es el primer varón que rompe matriz, o sea, que rompe en el cuello uterino hay una cosa que se llama tapón mucoso. Entonces, es como si fuera de gelatina. Y cuando rompe matriz, ese tapón mucoso sale y después sale el agua fuente. Ya. Entonces la partera le dice al bebé, como si le entendiera: ¿cómo te la arreglaste para romper primero, para romper el... Por lo tanto, él fue nombrado Pérez, rompimiento. Entonces salió su hermano con la cinta escarlata en su mano y fue dado el nombre de Serach, escarlata. Vamos a Génesis 39. José y la esposa de Potifar. Acuérdese que el que le compró a José fue Potifar, un hombre rico que era la mano derecha del faraón. José y la esposa de Potifar. Potifar era, como en este tiempo se dice, una zorra, porque era impía, era perversa. O sea, no temía a Dios. ¿A ella qué para ella iba a ser pecado ponerle los cachos al marido? No, simplemente ese hombre me gusta y me acuesto con él y punto. Como cualquier mujer impía, que no tiene temor de Dios, que no tiene pena ponerle los cachos al marido. Simplemente se los pone y punto. La mujer de Potifar era zorrísima, no zorra, zorrísima. José fue llevado a Egipto
Y Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia, un misrayimí, un egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Yahweh estaba con José, o sea, Yahweh nunca se apartó de José. Era un quebrantamiento para José que era necesario para bajarle los humos porque José era demasiado orgulloso, por eso se hizo coger bronca de los hermanos y porque tenía que ser así la vida de José para salvar después a toda su familia de una hambruna que vino sobre todo el mundo y la familia hubiera muerto si José no hubiera estado en Egipto y hubiera alcanzado todo lo que alcanzó en Egipto. Pero le costó sangre, ¿no? Yahweh estaba con José todo el tiempo, porque Yahweh lo amaba a José. Y él se enriqueció mientras estuvo, Yahweh estaba con José, y él se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo, el egipcio. O sea, todo lo que ganaba José era del amo egipcio, pero le iba de maravilla porque José tenía bendiciones del Abba Yahweh. Su amo vio cómo Yahweh estaba con él, que Yahweh prosperaba todo lo que él hacía, todo lo que José hacía. José le complacía mientras le servía y su amo lo nombró administrador de su casa. Él confió todas sus posesiones a José. Desde el tiempo que lo nombró administrador de su casa y de todas sus posesiones, Yahweh bendijo la casa del egipcio por amor a José. La bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que él poseía, ya fuera en la casa o en el campo. O sea, que por José lo bendecía a Potifar. Así que él dejó todas sus posesiones al cuidado de José y a causa de tenerlo a él, no prestaba atención a sus asuntos porque confiaba plenamente en José, excepto por la comida que comía. Ahora José era hermoso y bien parecido también, porque los hijos de Dios, tanto mujeres como varones, eran bellos. Se dice que Judá era bellísimo, ¿ya? Al tiempo, el día llegó cuando la esposa le dio una buena mirada a José, la esposa de Potifar. Una buena mirada, o sea que lo midió, le tomó una fotografía la mujer de Potifar a José. Al tiempo el día llegó cuando la esposa le dio una buena mirada a José y dijo, duerme conmigo. Encima, descarada como toda mujer adúltera. Pero él rehusó diciendo a la esposa de su amo, mira, porque mi amo me tiene, él no sabe lo que pasa en su casa. Porque mi amo no me tiene confianza, él no sabe lo que pasa en su casa, o sea, no sabe que la esposa se le está resbalando. Él ha puesto todas sus posesiones a mi cargo. En esta casa yo soy igual que él. Él no ha reservado nada de mí excepto a ti, porque tú eres su esposa. ¿Cómo entonces pudiera yo hacer cosa tan perversa y pecar contra Elohim? Ese es el temor de los hijos de Dios. Siempre el temor a Dios es el que nos retiene de hacer las maldades que somos capaces de hacer. Porque las ideas malas de que se nos viene a la mente, se nos vienen. Pero siempre decimos, no, eso es pecado, eso no está bien. Dios me va a castigar. Y ahí paramos. Pero eso no tienen los comunistas, porque los comunistas son ateos. Por eso son criminales, delincuentes y perversos. ¿Ya? Entonces, vamos a leer un versículo más. Pero ella se mantenía presionándolo día tras día. O sea, que era una cosa, lo acosaba. No obstante, él no la escuchaba. Él rehusó dormir con ella y aún estar con ella. Sin embargo, un día cuando él entró en la casa para hacer su trabajo y ninguno de los hombres que vivían en la casa estaba allí dentro, hasta ahí llegamos.